¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Esto es Meridiano 64. Hoy tenemos un programa imperdible con una entrevista sin desperdicios al ex gobernador de Córdoba, doctor Eduardo César Angelós. Con él analizaremos la coyuntura política de Argentina, nuestra provincia y la municipalidad. También hablaremos de la situación interna de la Unión Cívica Radical. Además, ¿será Angelós candidato en las elecciones del año próximo? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Ahora sí, recibimos al invitado de hoy, el ex gobernador de la provincia de Córdoba, doctor Eduardo César Angelós. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Bárbaro. Doctor, ¿cómo ve esta relación de tira y afloje entre la nación y el gobierno de la provincia de Córdoba, con el hecho de la tasa vial, el tema de la transferencia de fondos de la caja? Peor que la mía, cuando yo discutía con el gobierno nacional. Pero la verdad que no era una situación tan difícil como la que se le plantea al doctor de la Sota. A mérito que el gobierno nacional no le cumple con los 1.040 millones de pesos que alguna vez suscribió con el propio contador Schiaretti cuando era gobernador, que era solventar los gastos de las cajas de jubilaciones que eran de mayor demanda por los jubilados en la provincia de Córdoba. En segundo lugar, seguramente la coparticipación no se cumple debidamente como le corresponde al gobierno de la provincia de Córdoba. Y llegó un momento en que de la Sota tenía que explicarle a la sociedad cordobesa qué es lo que hacía. Es decir, finalmente recurrió a la Corte Suprema de Justicia y ha planteado el tema que no puede avisorarse un resultado inmediato ni muy próximo. Pero me parece que el acierto, el muy buen acierto del gobierno de la provincia ha sido este anuncio que próximamente va a presentar la denuncia del pacto fiscal de 1992. Es decir, aquel que le retiene a las provincias el 15% de su coparticipación. Yo soy el que suscribí, cuando era gobernador, aquel pacto fiscal en 1992. ANSES estaba al borde del default, al borde de la quiebra, de no poder pagar, sin haber incorporado las AFJP, es decir, que tenía un conflicto muy importante. Estos recurrieron a las provincias para que ayudáramos. Nosotros lo hicimos, entregando el 15% de nuestra coparticipación. Ello concluyó en el 2008. Porque las AFJP pasaron directamente con todos sus fondos a la nación. Es decir, que esto hubiera correspondido, me parece, que automáticamente la nación nos hubiera devuelto el 15% que nos debía. Yo tengo hasta una opinión personal sobre esto. Creo que primero que debía, además del planteo que ha hecho que va a ser el gobierno de la provincia, me parece que hay que recurrir al Instituto de la Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Constitucional, de Derecho Constitucional, de Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, para toda la apoyatura que hace falta en esto. Acá no rige la voluntad ni la opinión de la rectora Escoto, es decir, es el propio instituto el que va a decidir. Y mientras tanto, reclamar esta devolución del dinero del 15%, que cuando uno hace números, es realmente importantísimo para la provincia. Y yo agregué algo más. No hace falta que pidamos para atrás del 2008 cuando se vencieron los términos, sino desde aquí en adelante, que es tan bueno el monto que nos correspondería que podríamos solventar muchas de las obligaciones que tenemos en este momento. ¿Cree que le resultará positivo a De la Sota en su anhelo de ser presidente en 2015 esta situación para con el gobierno, finalmente como con no dar el brazo a torcer? De la Sota no tiene otra alternativa política que esta. La señora presidenta lo ha marginado totalmente. Un gobernador de una provincia de las caridades y características de Córdoba que no le haya podido brindar una audiencia para dialogar al gobernador, estimo yo, después de todo esto, que no hay posibilidades ni de conversar ni de resolver problemas con el gobierno de la nación. ¿Qué cree que le falta a De la Sota para ser un buen gobernador? No, yo creo que De la Sota, a pesar de los menguados recursos con el que cuenta él, está haciendo una tarea, una labor importante.
más allá de la oposición, de las contradicciones que tenemos nosotros, como el partido de la oposición, expresadas en la legislatura y expresados también por nuestros dirigentes en cada uno de los ámbitos que podemos hacerlo. Pasándonos un poco al ámbito del radicalismo, ¿cómo ve la proyección de cara a las elecciones de 2015 para gobernador de la provincia, teniendo en cuenta la alta imagen positiva que tiene el intendente Mestre? ¿Usted cree que hablar del 2015 sin atravesar primero el 2013 es un craso error político? Por eso, yo creo que lo primero es que tenemos que ayudar, apoyar sincero y con todo esfuerzo a nuestro intendente Ramón Mestre. Tratar de solventar con fuerza el 2013, que es una elección del medio, como llamaba yo, es decir, la que renueva solamente Cámara de Diputados de la Nación. Y entonces, en base al éxito que hayamos tenido, que tenga Ramón, habrá que hablar entonces hacia el 2015. Creo que es un error de propios sus amigos que hablen no del 2013, sino del 2015 con la candidatura de Ramón. Hoy no hay a la vista ningún otro candidato, pero sigamos reforzándolo, apoyándolo, poniéndolo en las mejores condiciones hacia el 2015. Veremos entonces qué resulta en aquel tiempo. Hipotéticamente llegado el momento del 2015, ¿sería positivo que él intente otra intendencia o ir hacia la gobernación? Yo creo que lo va a resolver el éxito o no el éxito en la intendencia. Su padre hizo una gran intendencia y esto lo proyectó hacia el futuro. Me parece que es lo que tendría que admitir o buscar el doctor Ramón Hijo. Me parece que está en condiciones de hacerlo. Los proyectos que está presentando son muy valiosos. Es de una ciudad moderna. Hay que señalarlo, es una ciudad moderna. Más allá que nos acostumbremos a algunos. Si 4 manos de la Colón son para el centro y 2 solamente para salir. Cualquiera de estas cosas serán para que nosotros critiquemos o aplaudamos. Pero habrá que ver el resultado de ellas para demostrar entonces nuestra apoyatura en lo que están haciendo. En estas mínimas cosas, obviamente, que da mucho para hablar de si conviene o no las 4 manos de la Colón. Por eso digo. Pero ¿cómo ve a rasgos en lo importante la intendencia de Mestre en este arranque, en este primer año? Está haciendo un buen comienzo de su calidad como intendente. Fundamentalmente en este primer año que se ha de cumplir pronto. Hay que recordarle a la sociedad que él se encontró con un vacío financiero enorme, con corrupción que la ha elevado a la justicia, con un sindicato de una gran fuerza y que no cede ante ningún requerimiento de la Municipalidad de Córdoba. Es decir, que hay que pleitear permanentemente. Y yo hago este análisis, a ver, pequeño. Si yo firmo un convenio con el SUEM, intendente de la ciudad de Córdoba, hago un convenio, determino cuánto es el monto del salario que van a percibir o el aumento de los salarios que van a percibir. Suscripto esto entre las dos partes, ¿cómo al día siguiente los inspectores de la calle van a parar y dicen que paran? O señalan que paran y lo hacen. O los mismos que tapan baches. Es decir, es el sindicato el que maneja pues una pequeña fracción al que lo apoyan también para hacer una paralización al gobierno del doctor Mestre. Me parece una aberración lo que está pasando. El propio secretario general del gremio, es un hombre con mucha experiencia y muchos años de vida sindical, debiera advertir que no puede haber paro si no solo indicado por él. Doctor, antes de irnos a la pausa, con respecto a las elecciones legislativas del año próximo, ¿usted tiene algún tipo de intención de presentarse como candidato? No. Yo ya he cumplido mi ciclo. Es decir, he también cumplido 81 años. Estoy recorriendo la provincia, pero no con la intención de una candidatura ni la apoyatura a algún candidato. Simplemente estoy para verles la cara de nuevo a muchos de ellos que me apoyaron, que me dieron tanta... No, por el momento no. Si todavía no se ha determinado quién puede ser los candidatos. Llegará el momento que nos pronunciaremos nosotros, con el mismo grupo al que yo integro desde hace tantos años, que es el único grupo que ganó todas las elecciones desde 1983 hasta el 2005 incluido. En la historia de los 121 años del partido nunca se dio este caso. Doctor, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más. Con mucho gusto.
Seguimos en este diálogo con el doctor Eduardo César Angeló. Doctor, recién hablábamos de su actividad dentro de la política, del radicalismo. ¿Cuál es su relación con las nuevas generaciones dentro de los dirigentes y militantes del radicalismo? Simplemente trato de llegar a ellos con la experiencia que he tenido en el partido y en el gobierno para que no traten de cometer los mismos errores que cometí yo, que los salden anticipadamente, bueno, con la experiencia que uno ha tenido en esto, sobre todo en la vida del partido, ¿no? Hablando de los errores que cometió usted, ¿hace algún mea culpa de sus gobiernos? El primero y más importante, no, de las actividades, de las acciones de gobierno, ni las recuerdo para decir en qué creo que me equivoqué. Lo que me equivoqué fue, el error grande fue aceptar la tercera gobernación de Córdoba. Esta es la 20ª o 30ª vez que lo repito permanentemente. En aquel entonces una presión importante del partido, que no encontraba un candidato sustituto. Bueno, me obligaron a mí a que yo fuera el candidato. Hice todo lo posible en esa gobernación, me peleé con Cavallo, me restó los fondos que le correspondían a la provincia, y entonces yo, sabiendo que estaba dando vuelta en el aire la intervención federal a la provincia de Córdoba, inmediatamente anticipé mi renuncia para que no se pudiera entonces mencionar en el partido que por mi culpa pagamos los costos políticos de una intervención federal. Entonces renuncié yo anticipadamente, faltaban 6 meses, y le pedí al doctor Mestre, electo el 14 de mayo de 1995, que asumiera inmediatamente la gobernación. ¿Cree que hubiese estado más cerca de ser presidente de no haber optado por una tercera gobernación? No, son dos cosas diferentes. Primero, que la gobernación mía vino después de ser candidato a presidente. No, lo que ocurre es que en ese momento, debo decir que era un gobernador bastante calificado, no solamente por organismos internacionales, sino por la política de mi partido en todo el país. Y consecuentemente, el grupo dirigencial del radicalismo nacional me propone que yo acepte la candidatura a presidente. Más allá del resultado, que yo conocía exactamente cuál iba a ser después, es un grande honor, extraordinario honor en mi partido, que te nomine como para candidato a presidente de la República. Es decir, o a vicepresidente de la República. Es el más grande honor que puede tener un afiliado. Creo que fui el candidato a presidente número 12 o 11 de la Unión Cívica Radical en 100 y tantos años de vigencia. Así que yo estoy muy satisfecho por aquello otro. Sabía, cuando vi la manifestación o la reunión de Menem en La Matanza, nosotros veníamos acopiando un problema grande de la inflación y resultados no queridos por la nación o el pueblo de la nación, y sabía el resultado final. Pero fíjate qué cosa extraña. Los votos que yo obtuve en aquella elección, mi partido, no yo, a ver si creemos que los votos son personales, la Unión Cívica Radical de aquel entonces, son más que todos los resultados, no juntos, pero todos los resultados que se dieron después de aquel 1989 a la fecha. No han alcanzado nunca los números esos. Basándonos en su experiencia y lo que comentaba recién del error de por ahí haber aceptado la tercera gobernación, ¿cuál sería su mensaje ante esta intención del kirchnerismo de una reforma constitucional para habilitar un tercer mandato de la presidenta? Hace tiempo, no sé si fue acá o en otro canal, dije, o en los diarios, no me recuerdo, que si yo tuviera que decir por mi experiencia, no debiera proponer, ni aceptar, ni insinuar un tercer mandato. En aquel entonces recién estaba iniciada la presidenta, cuando ya habían largado esta idea. Y de ahí hasta ahora veamos el decrecimiento, la baja que ha tenido la presidenta y todos esos acontecimientos nuevos, que son las reuniones sociales, a través de las redes sociales, como en Córdoba, como en Buenos Aires. Buenos Aires llegó a 1 millón de personas lo que se juntaron. Que todo esto es una manifestación que no tiene un contenido político, sino un rechazo a la presidenta y a su sistema. ¿Y por qué no lo capitaliza de alguna manera la oposición? Porque no hay posibilidades. Si la oposición decidiéramos hacer una solicitada entre todos, nadie como referente de un proyecto, y dijéramos la cantidad de proyectos que se han presentado en la Cámara de Senado y Cámara de Diputados, referidos a los mismos temas que reclamaban estas convocatorias, estos cacerolazos,
verían que cada uno de ellos tienen un pedido exacto de resolución y demás. Es decir, lo hicimos, no hay otro ámbito donde poder hacerlo. Entonces no culpen a la oposición que no actuó. La mayoría absoluta que tiene la presidenta en las dos cámaras impone su número y a veces hasta se elude el debate en las comisiones. Tiene el número suficiente como para firmarlo, el debate no hay en la comisión y viene a la Cámara con los 2/3 para resolverse. ¿Cree que esta situación es un mérito del kirchnerismo? Digo, el 54% que obtuvieron en las elecciones del año pasado, les falta de... No, es una división extrema de los partidos políticos mayoritarios. En este país realmente hay dos fuerzas políticas consistentes en donde así como hay un cura en todos los pueblos del país, hay un radical en todos los pueblos, un dirigente radical. Es decir, esa fractura que se ha dado nosotros no hemos podido controlar. A veces algunas veces hemos pensado en alianzas. Ahora para el 2013, felizmente el partido ha resuelto, aquí no hay alianza. Hay que fortalecer el partido, hay que caminar el país y hay que establecer qué queremos para adelante. Hacia el 2015, pasado el 2013, veremos cuál es la actitud que tiene que asumir un partido. Adelantar 4 años, lo que puede ser una actitud, una estrategia, una definición política es un error enorme. No se deben cometer por parte de los partidos. Doctor, mañana en Córdoba empieza un juicio por los delitos de lesa humanidad por el caso de La Perla. ¿Cómo vivió usted aquellos años en Córdoba? Los viví mal. A mí me pusieron una bomba muy importante en mi casa, me allanó las Fuerzas Armadas, intentó allanarme mi casa. Yo estuve en la lista, en la sentencia dictada por aquel grupo que tenía el brujo López Rega, es decir, ¿cómo se llamaba aquel grupo? Que no recuerdo. Bueno, ese grupo, sí, las 3A. Triple A. Las 3A, la AAA. Y bueno, yo salí condenado a muerte. El doctor Hipólito Yrigoyen, Luis León y yo de la Unión Cívica Radical debíamos ser, ejecutados. Así que las pasé muy mal, siempre con persecuciones, pero de cualquier manera yo seguía ejerciendo la presidencia del Comité Central de la provincia, concurría permanentemente a Buenos Aires, a los CARS, a las definiciones que tenía el Comité Nacional y no dejé nunca de actuar en mi partido. Tuve suerte. La palabra es suerte. Sí, estando acá entonces. Sí. Doctor, dejando un poco de lado la política, en su vida de tantos años en la política, ¿qué es lo que hace hoy en día? ¿Disfruta de estar con su familia, de sus nietos? No, yo esto lo dije de un primer momento, no soy una persona ni para ir a cuidar nietos ni para estar escribiendo las memorias. No me podría poner a escribir en la computadora como hacen ustedes, no lo haría bien, lo haría mal. Pero sí estoy grabando hechos, circunstancias, momentos de mi vida política desde que yo entré al partido a los 17 años en 1949. Y a la primera figura expectable que conocí en aquel entonces fue al doctor Arturo Illia. Tenía 17 años. Desde entonces me enamoré, me fasciné con lo que era la actividad política y de ahí en más nunca renuncié un solo día a la actividad que había que hacer. Y con respecto a la familia, no disfruta. No, yo siempre señalo como un homenaje a mi familia, ¿no? Que yo no fui ni buen esposo ni buen padre. Yo lo he dicho de otras partes ya en alguna vez, en algún otro pueblo. Mis hijos son hinchas furiosos de Talleres. Y bueno, yo nunca fui a la cancha con ellos. Mis hijos participaban Por suerte usted no es de Talleres, Sí, ¿no? soy de Talleres, claro que sí. Vamos a subir a la primera B y después vamos a llegar a la primera A. No, seguro que sí. Pero bueno, mis hijos competían en natación y bueno, yo también antes, pero nunca participé, nunca fui a verlos en ningún torneo. Es decir, esto de haber priorizado solamente la vida política para mí, excluyendo a mi familia, bueno, es un costo que se paga a alta hora cuando ya se está bastante maduro, por no decir viejo. Doctor, le agradezco mucho por este espacio que nos ha brindado llegando a hacer el programa. La verdad que ha sido un orgullo tenerlo aquí. Muchas gracias a usted. Sé que es un hombre muy joven todavía. Y bueno, apriete el acelerador.
Esto requiere tiempo y fuerza, Hay que tener paciencia. Y fuerza, y fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Para adelante. Nosotros nos despedimos hasta el próximo.